Salí del taller antes de lo habitual sin avisar a nadie. Tenía un impulso, quería sorprender a mi esposa y juntos visitar a nuestro hijo. Acababa de cerrar un negocio importante, la compra de una nueva compañía, y deseaba contarle la noticia con orgullo. Pero al doblar la esquina de su calle, vi varios autos estacionados frente a su casa, globos rosados y azules flotando en el jardín, y un cartel que decía: «Bienvenido nuestro pequeño milagro». Toqué el timbre con una sensación extraña en el pecho. Fue mi hijo quien abrió la puerta. Me observó con una mirada fría y cortante antes de decir: «No planeaba avisarles». Desde la entrada alcancé a ver a mi nuera y a los suegros de mi hijo, riendo, brindando, celebrando algo que claramente no nos incluía. En ese momento lo comprendí, no éramos bienvenidos. Las palabras de Alejandro se clavaron en mí como agujas de hielo. No fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo con una indiferencia meticulosamente calculada, con ese desprecio elegante que uno aprende cuando quiere herir sin levantar la voz. Mi primer nieto acababa de nacer, y yo, Rafael Aguirre Ortega, empresario respetado, cabeza de la familia Aguirre, ni siquiera había sido considerado digno de saberlo. Isabel, mi esposa, desde hace 40 años, me apretó la mano con fuerza. La sentí tensarse lista para darse la vuelta y marcharse sin decir palabra, pero dentro de mí algo se resistió. A mis 68 años ya había aprendido que los momentos decisivos nunca se anuncian. Simplemente llegan disfrazados de lo cotidiano. Este era uno de ellos. «Entiendo», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. «¿Podemos conocer a nuestro nieto al menos?» Por un instante, una sombra de duda cruzó el rostro de Alejandro, tan parecido al mío cuando tenía su edad. Sin embargo, se apartó con desgano y dijo: «Supongo que ya están aquí, pasen». Mientras cruzábamos el vestíbulo de esa casa que ayudamos a pagar, sentí las miradas clavarse en nosotros. La de Laura, mi nuera, mezcla de sorpresa y molestia. Las de sus padres, los Arizmendi, con esa superioridad mal disimulada que siempre los caracterizó, como si el dinero viejo oliera diferente al nuevo. Y los invitados amigos, primos, conocidos de ellos, se quedaron en silencio sin saber cómo reaccionar ante nuestra llegada inesperada. En medio del salón, en una cuna decorada con cintas plateadas, dormía mi nieto. Un pequeño envuelto en una manta azul, ajeno al aire tenso que lo rodeaba. El silencio pesó varios segundos hasta que Isabel dio un paso al frente y se inclinó sobre la cuna. «Es precioso», dijo con voz temblorosa. «¿Cómo se llama Santiago?», respondió Laura, acercándose de inmediato, casi protegiendo al bebé. «Santiago Arizmendi Aguirre». Otro golpe. Ni siquiera llevaba primero nuestro apellido como marcaba la tradición. El mensaje era claro: aquel niño pertenecía más a los Arizmendi que a los Aguirre. Un nombre fuerte, comenté, disimulando el nudo en la garganta, como su abuelo materno, supongo. Don Ernesto Arizmendi, junto a la ventana, con una copa de champaña, asintió satisfecho. Su cabello perfectamente peinado, su traje a medida, todo en él, transmitía esa elegancia antigua de quien cree haber nacido para ser admirado. «Fue idea de Laura», intervino Alejandro, como queriendo justificarse. Yo estuve de acuerdo.
Por supuesto, respondí con una sonrisa vacía. Siempre es bueno mantener las tradiciones, aunque no sean las nuestras. Esa costumbre suya de ceder ante los Arizmendi era ya un patrón. Todo empezó hace 8 años, cuando Alejandro, recién egresado de Administración, conoció a Laura en un evento de beneficencia. Ella era hija única de una familia con linaje bancario, estudiaba una maestría en finanzas. Eran la pareja perfecta en papel, jóvenes, atractivos con futuro. Pero los Arizmendi, ellos no despreciaban abiertamente, no necesitaban hacerlo. Era más bien un veneno elegante, lento, casi invisible. Recuerdo cómo don Ernesto preguntaba con falsa cortesía por mi empresa Aceros Aguirre, como si nuestras 3 plantas industriales fueran un simple taller de barrio. O cómo doña Beatriz, su esposa, corregía discretamente el acento de Isabel cada vez que usaba una expresión demasiado popular para su gusto. Lo soportábamos todo por Alejandro. Era nuestro único hijo, o el orgullo de nuestra vida, el primer Aguirre en graduarse de universidad, hablar inglés perfecto y viajar por el mundo. Lo criamos para romper los límites que nosotros no pudimos. Y si eso significaba ser mirados por encima del hombro, que así fuera. El día de la boda entendí que el precio sería más alto de lo que imaginaba. La ceremonia, organizada enteramente por los Arizmendi en su hacienda de Tepoztlán, fue un espectáculo de lujo medido al milímetro. 500 invitados, la mayoría desconocidos. Isabel y yo terminamos sentados en una mesa lateral lejos de la principal, donde los Arizmendi presidían como si fueran los únicos padres de la pareja. «No te preocupes, amor», me dijo Isabel aquella noche. «Son costumbres diferentes, no significa nada». Pero significaba todo. Estaban marcando jerarquías. Ellos arriba, nosotros abajo. Y Alejandro parecía aceptarlo sin resistencia. Después de la boda, los desaires se volvieron costumbre. Las cenas familiares siempre en casa de los Arizmendi. Las vacaciones siempre con ellos. Las decisiones importantes, la casa, el coche, las inversiones siempre consultadas con don Ernesto, rara vez conmigo, aunque mi experiencia en negocios no fuera menor que la suya. Poco a poco nuestro hijo empezó a alejarse. Las visitas se hicieron más esporádicas, las llamadas más cortas, las excusas más elaboradas. Estamos muy ocupados. Laura tiene un proyecto grande. Tenemos compromisos sociales, y aún así seguíamos ayudándolos. Cuando compraron la casa, nosotros pagamos el enganche completo. Cuando Alejandro decidió dejar su trabajo para iniciar su propio negocio, lo apoyé sin dudar. Le di el dinero necesario sin hacer preguntas. Cuando él y Laura dijeron que necesitaban un auto nuevo porque el anterior ya no reflejaba su posición, Isabel vendió unas joyas que habían pertenecido a su madre para ayudarles. Todo lo hicimos por amor, con la esperanza de que algún día nuestro hijo recordara de dónde venía, quiénes éramos, y cuánto sacrificio hubo detrás de cada oportunidad que hoy disfrutaba. Hace 6 meses, durante una de sus raras visitas, Laura nos anunció que esperaban a su primer hijo. La noticia iluminó la casa. Un nieto. La continuidad de nuestra sangre. Una nueva oportunidad para sentir la alegría de ver crecer a un pequeño Aguirre. «Estaremos muy pendientes», dijo Isabel, ya imaginando la habitación que prepararíamos en casa
para cuando el bebé viniera de visita. Y por supuesto lo que necesiten aquí, estamos, añadí, pensando en abrir una cuenta de ahorros para su futuro. Gracias, pero tenemos todo cubierto, respondió Laura con esa sonrisa cortés pero distante. Papá ya está preparando un fideicomiso para el bebé y mamá se encargará de arreglar una habitación en su casa para cuando necesitemos ayuda. El mensaje fue claro. No necesitaban nada de nosotros. No querían nada de nosotros. Éramos los abuelos secundarios, los descartables. En los meses siguientes, la información sobre el embarazo llegó a cuentagotas llamadas breves mensajes fríos, respuestas evasivas. Nunca fuimos invitados a una ecografía, a una consulta médica, ni siquiera al baby shower. Cuando Isabel sugirió organizar uno, Laura declinó con amabilidad, diciendo que su madre ya lo estaba planeando y que sería algo íntimo solo para las amigas más cercanas y la familia directa. Y ahora esto. El bebé había nacido y nadie nos lo había dicho. Mientras en esa casa todos celebraban el nacimiento del pequeño Santiago, nosotros habíamos sido deliberadamente apartados de ese momento irrepetible. ¿Cuándo nació?, preguntó Isabel, su voz temblando apenas. Hace 3 días, respondió Alejandro sin mirarla. 3 días, repitió ella con incredulidad. ¿Y no pensaste que tus padres querrían saberlo inmediatamente? El silencio cayó sobre la sala. Los invitados fingieron no oír concentrándose en sus copas o en conversaciones forzadas. Estábamos muy ocupados con los médicos el papeleo. Empezó Alejandro. Fue un parto algo complicado. Interrumpió Laura su tono, insinuando que éramos nosotros los insensibles por cuestionar su silencio. Necesitábamos tiempo para adaptarnos, para descansar. Por supuesto, concedió Isabel serena. Lo importante es que estén bien los dos. ¿Podemos conocerlo? Me acerqué a la cuna. Laura intercambió una mirada con su madre, que asintió con ese gesto pequeño pero cargado de control. Claro, respondió Laura con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Me incliné y lo vi. Santiago. Dormía con el ceño fruncido, los puñitos cerrados contra el pecho, como si soñara con algo que debía proteger. En su mentón reconocí el de Alejandro, y en la forma de sus ojos algo de mi propio padre. Sentí el nudo subir a la garganta. Ese niño llevaba mi sangre, y aún así habían decidido que yo no merecía formar parte de su llegada al mundo. Es idéntico a ti cuando eras bebé, dijo Isabel a Alejandro, pero él permaneció en silencio incómodo. Todos dicen que se parece más a la familia Arizmendi, comentó doña Beatriz, acercándose con esa voz dulzona que escondía veneno. Tiene la nariz de Ernesto y los ojos de Laura, añadió con orgullo. Los rasgos Aguirre son fuertes, respondí erguido. A veces tardan en mostrarse, pero siempre aparecen. El ambiente se tensó. Entonces don Ernesto Arizmendi se acercó con su acostumbrada elegancia. Rafael, Isabel, qué sorpresa tenerlos aquí, dijo como si recién nos viera. Justo íbamos a llamarlos mañana para darles la noticia. Claudia necesitaba descansar estos días. 3 días, corrigió Isabel suavemente. 3 días sin saber que nuestro nieto había nacido. El tiempo vuela cuando hay un recién nacido en casa, intervino doña Beatriz restando importancia.
Apenas hemos dormido organizando todo para que Laura y el bebé estén bien atendidos. Entiendo, respondí, aunque no entendía nada. ¿Por qué era tan difícil mandar un simple mensaje? ¿Y todo salió bien con el parto?, pregunté. Nada grave, dijo Laura, hundiéndose en el sofá. Solo fue más largo de lo esperado. 36 horas, agregó doña Beatriz inflando el pecho. Mi hija es una guerrera. Debió ser muy difícil, comentó Isabel con genuina preocupación. ¿Estás descansando lo suficiente? Cuando nació Alejandro, apenas podía moverme los primeros días. Tengo todo el apoyo necesario, respondió Laura mirando a su madre. Mamá prácticamente se ha mudado con nosotros esta semana. Otra puñalada. El mensaje era inequívoco. La abuela importante era doña Beatriz. Isabel era invisible. Su experiencia prescindible. Nosotros también podríamos ayudar, me atreví a decir. Nuestra casa está más cerca que la de tus padres, Laura. Isabel tiene mucha experiencia con bebés. El silencio regresó. Alejandro miró a Laura. Laura miró a su madre y la cadena de mando se cumplió. Es muy amable, don Rafael, respondió Laura finalmente. Pero ya tenemos todo organizado. Mi madre se quedará esta semana y luego vendrá mi tía Constanza, que es enfermera. No queremos causarles molestias innecesarias. Cuidar a nuestro nieto nunca sería una molestia, respondió Isabel, su voz firme, aunque la decepción se asomaba en su mirada. Por supuesto que no intervino don Ernesto con tono conciliador. Y habrá muchas oportunidades para que todos pasemos tiempo con el pequeño Santiago. Pero estos primeros días son cruciales para crear rutinas. Demasiadas personas alrededor puede resultar contraproducente. Demasiadas personas, repitió Isabel en voz baja, casi para sí misma. Entiendo. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Los invitados incómodos comenzaron a despedirse con excusas suaves, dejando copas a medio vaciar y sonrisas tensas. En menos de 10 minutos, la sala quedó vacía. Solo quedábamos nosotros, los Arizmendi, Alejandro y Laura. Creo que deberíamos irnos también, dijo Isabel, con esa intuición que siempre la guiaba. Laura necesita descansar y nuestra visita no fue planeada. Les agradecemos que hayan venido, respondió doña Beatriz, con esa cortesía vacía que usaba para mantener las apariencias. Seguramente Alejandro los llamará mañana para coordinar una visita más tranquila. Estaba a punto de despedirme cuando el bebé comenzó a llorar. Un llanto fuerte, desesperado, que llenó el silencio de la habitación e interrumpió esa salida educada que los Arizmendi tanto deseaban. Isabel se acercó instintivamente a la cuna. Habían pasado más de 3 décadas desde que tuvimos a Alejandro, pero el reflejo materno seguía intacto. «Déjame ayudarte», dijo extendiendo las manos hacia Laura, que ya se había levantado. «No es necesario», respondió mi nuera, colocándose entre ella y la cuna con un gesto rápido casi agresivo. «Yo me encargo». Isabel retrocedió herida mientras Laura tomaba al bebé en brazos. Sus movimientos eran torpes, tensos, y Santiago lloraba cada vez con más fuerza. «Tal vez tenga hambre», sugirió doña Beatriz. «¿Quieres que te prepare el biberón? Déjame intentar calmarlo», respondió Laura agotada, sin saber muy bien qué hacer.
El llanto no cesaba. La incomodidad aumentaba por segundos. —¿Me permites? —preguntó Isabel, con voz suave, tendiendo los brazos. A veces un bebé solo necesita sentir otros brazos por un momento. Laura dudó buscando la mirada de su madre. Doña Beatriz frunció el ceño, pero al final asintió con desgano. Con evidente renuencia, Laura entregó el bebé. Isabel lo sostuvo con la seguridad que dan los años. Lo meció con movimientos suaves y rítmicos, murmurando palabras apenas audibles cerca de su oído. Poco a poco, el llanto fue cediendo, transformándose en pequeños sollozos, hasta que Santiago se acurrucó contra el pecho de su abuela tranquilo. «Tienes un toque mágico», dije con orgullo, viendo a mi esposa con nuestro nieto en brazos. «Solo es práctica», respondió ella con humildad. «Aprendes a distinguir los llantos. Este no era de hambre, era de incomodidad. Quizás solo necesitaba un cambio de posición». La incomodidad en el rostro de Laura era evidente. Ver a otra mujer, y justo la que ella había tratado de mantener al margen, conectar tan fácilmente con su hijo, le dolía. «Creo que ya está más tranquilo», dijo extendiendo los brazos para recuperarlo. «Gracias por la ayuda». Isabel le devolvió al pequeño con cuidado, aunque con evidente reluctancia. Por un instante, su rostro se había iluminado de una manera que hacía años no veía. De nada, susurró. «Tiene el mismo temperamento que Alejandro de bebé. Tranquilo, lloraba solo cuando algo realmente le molestaba. Alejandro, que había permanecido callado todo el tiempo, se removió incómodo al escuchar su nombre. «Ya es tarde», dijo cortante, «y Laura necesita descansar». Entendí la indirecta. Era hora de irnos. Por supuesto, respondí tomando la mano de Isabel. Solo queríamos conocer a nuestro nieto. Ya lo hicimos, así que nos retiramos. «Les agradecemos la visita», añadió doña Beatriz con esa amabilidad automática que sonaba ensayada. «Y disculpen por no haberlos informado antes. Han sido días muy intensos». «Lo entendemos perfectamente», respondí, aunque no era cierto. No entendía nada. Nada de esa frialdad calculada, de esa exclusión disfrazada de protocolo. Esa barrera invisible que nos separaba de nuestro propio hijo. Nos despedimos como extraños, prometiendo llamar antes de volver. Mientras caminábamos hacia el auto, el aire de la noche me pesaba en el pecho. «¿Qué hicimos mal, Isabel?», pregunté cuando estuvimos solos, la voz quebrada. «¿En qué momento perdimos a nuestro hijo?». Ella guardó silencio, mirando la casa que se alejaba a través del parabrisas. «No sé si fue culpa nuestra», respondió al fin. «Tal vez es el mundo que él eligió. Uno donde gente como nosotros no encaja. Gente como nosotros repetí amargamente. Gente trabajadora que se rompió el lomo para levantar lo que tiene. ¿De eso se avergüenza ahora?». «No lo sé», Rafael, suspiró ella. «Solo sé que no se puede obligar a nadie a respetarte, ni siquiera a amarte. El respeto se gana, no se exige». Sus palabras me acompañaron todo el camino de regreso. El respeto, base de toda relación. El mismo respeto que creí haber ganado con años de esfuerzo, de sacrificios, de amor incondicional. El mismo respeto que al parecer no tenía valor en el mundo de los Arizmendi. Al llegar a casa, esa casa que habíamos construido piedra por piedra, me hundí en mi sillón favorito
y dejé que mi mirada recorriera las paredes cubiertas de fotografías familiares. En cada una de ellas había una historia, un recuerdo, y una distancia que ya no sabía cómo acortar. Alejandro de bebé, de niño, de joven, de adulto. Toda una vida capturada en fotografías que parecían pertenecer a otra época, a una familia que ya no existía. Me quedé mirándolas largo rato, sintiendo que cada imagen era una promesa rota. Y fue ahí, en ese silencio denso de madrugada, cuando tomé una decisión. No volvería a permitir que me humillaran. No dejaría que mi propio hijo, el mismo, por quien habría dado la vida, me tratara como a un extraño. Tampoco permitiría que los Arizmendi definieran mi valor como padre, como abuelo, como hombre. Era hora de que recordaran quién era Rafael Aguirre Ortega. La oportunidad no tardó en llegar. 2 días después de aquella visita amarga, Alejandro me llamó. Su tono era formal, distante, el de un empleado comunicándose con su jefe. «Papá, estamos organizando el bautizo de Santiago para el próximo mes», dijo sin preámbulos. «Quería confirmarte la fecha para que la agenden». «¿Un mes?», pregunté sorprendido. «Es bastante pronto. No, los Arizmendi tienen la costumbre de bautizar a los recién nacidos antes de los 2 meses», explicó, como si yo debiera conocer las tradiciones de esa familia que tanto se empeñaba en mantenernos fuera. Y don Ernesto ya habló con el obispo para asegurar la catedral, añadió con naturalidad. «La catedral», repetí despacio, procesando la información. «Entiendo. ¿Y cuál será nuestro papel en todo esto?». Hubo un silencio incómodo antes de su respuesta. «Bueno, los padrinos serán el hermano de don Ernesto y su esposa. Son muy cercanos a Laura desde que eran niños. Ustedes, claro, estarán sentados en primera fila». «Por supuesto», respondí, cuidando cada palabra. «La recepción será en el Club de Golf Las Lomas», continuó él. Don Ernesto consiguió el salón principal. Normalmente se reserva con años de anticipación. Cada frase suya era una confirmación. Los Arizmendi estaban manejando todo, usando sus conexiones para marcar territorio. «Suena espléndido», comenté. «Debe de ser costoso». Otro silencio. Don Ernesto insistió en encargarse de todo, dijo al fin. «Es tradición que la familia materna organice el bautizo del primer nieto». «Ah, tradición», repetí con ironía. «Primera vez que escucho esa. Pero si don Ernesto es tan generoso, no quisiera interponerme». Papá replicó con ese tono condescendiente que últimamente me irritaba. «No se trata de generosidad. Así son las cosas en su círculo». «¿Su círculo?», pregunté, conteniendo la rabia. «Un círculo donde al parecer tus padres no tienen lugar». «No es eso», dijo vacilante. «Solo tienen ciertos protocolos». «Protocolos», interrumpí. «Como excluir a los abuelos paternos del nacimiento de su nieto Silencio». «Entiendo perfectamente, hijo». Escuché su suspiro exasperado al otro lado de la línea. «No quiero discutir por teléfono, papá. Solo llamaba para confirmar la fecha». «Es el 15 de agosto a las 11. ¿Pueden asistir o no?». «Por supuesto que asistiremos», respondí con una calma gélida. No nos perderíamos el bautizo de nuestro nieto por nada del mundo. «Bien», dijo. «Les enviaré la invitación formal la próxima semana». «La esperaremos», contesté. «Y Alejandro». «Tu madre y yo
Queremos ser parte de la vida de Santiago de verdad, no solo como invitados en los eventos de los Arizmendi. Esta vez el silencio fue más largo. «Lo hablaré con Laura», dijo al fin sin compromiso. «Hazlo», respondí con firmeza. «Porque ese niño lleva sangre, Aguirre le guste o no a don Ernesto, y los Aguirre nunca abandonan a los suyos». Colgué antes de darle la oportunidad de responder. Sentí el corazón golpearme el pecho, una mezcla de furia, tristeza y determinación. Isabel, que había escuchado mi parte de la conversación, me miraba en silencio. Su expresión combinaba preocupación y orgullo. «¿Qué piensas hacer?», preguntó, conociéndome lo suficiente para saber que algo se estaba gestando. «Recordarles a todos quiénes somos», respondí por primera vez con voz firme. «Empezando por nuestro propio hijo». Tomé el teléfono de nuevo y marqué un número que casi nunca usaba. Tras 3 timbres una voz profesional respondió: «Despacho del licenciado Morales». «Buenas tardes, licenciado. Habla Rafael Aguirre. Necesito hacer algunos ajustes en mi testamento y en la estructura de mis empresas. ¿Cuándo podría recibirme?» «Para usted, don Rafael, siempre hay tiempo. ¿Le parece bien mañana a primera hora?» «Perfecto», respondí. «Son asuntos familiares que requieren claridad legal». Al colgar, Isabel me observó con una mezcla de curiosidad y temor. «No harás nada drástico, ¿verdad?», preguntó con cautela. «Solo lo necesario», respondí, sintiendo cómo una energía nueva recorría mi cuerpo. «Lo justo y necesario para que todos entiendan que el respeto no se compra con apellidos ni con influencias. Se gana con hechos, con integridad, con lealtad». Esa noche, mientras Isabel dormía a mi lado, permanecí despierto, planeando cada paso. No sería un arrebato emocional. Sería una lección precisa, una advertencia que nadie podría ignorar. Porque yo, Rafael Aguirre Ortega, había levantado un imperio con mis propias manos, unas manos que conocían el peso del trabajo real, y nadie, ni siquiera mi hijo, me haría sentir menos por ello. El respeto, como estaban por aprender, no se exige, se impone. A veces hay que recordarlo de maneras que dejan huella. La mañana siguiente amaneció clara, el aire tibio y limpio sobre la Ciudad de México. Mientras me abotonaba la camisa y tomaba el portafolio, me sentí extrañamente tranquilo, como si toda la tormenta de los últimos días se hubiera transformado en una resolución fría, perfecta. El sol se filtraba por la ventana y supe con certeza que nada volvería a ser igual. «¿Quieres que te acompañe?», preguntó Isabel mientras compartíamos el desayuno. «Preferiría que fueras a ver los regalos para el bebé», respondí. «Necesitamos algo especial, algo que refleje quiénes somos realmente». Isabel me miró largo rato con esa mirada suya que parece atravesarte hasta el alma. «No es solo una reestructuración legal lo que estás planeando, ¿verdad?». «Es una redefinición», admití después de unos segundos de silencio. «De quiénes somos como familia, de nuestros valores, de nuestro legado. No hagas nada que no puedas deshacer». Rafael me advirtió suavemente. «El orgullo herido es un mal consejero». «No es orgullo», la corregí, aunque en el fondo sabía que algo de eso había. «Es dignidad, algo que nunca debimos permitir que nos arrebataran». El licenciado Morales
me recibió en su despacho con la eficiencia discreta que siempre admiré en él. Era un abogado de la vieja guardia, sobrio, meticuloso, absolutamente leal. Don Rafael me saludó estrechando mi mano. «Dígame cómo puedo ayudarlo». Durante la siguiente hora le expliqué con precisión quirúrgica los cambios que quería implementar. No se trataba de desheredar a Alejandro ni de tomar represalias impulsivas. Era algo más profundo, más calculado. Básicamente quiero crear 3 entidades separadas, dije desplegando un diagrama. La primera, un fideicomiso educativo irrevocable para mi nieto, administrado solo por Isabel y por mí hasta que él cumpla 25 años. Morales tomaba notas con su pluma estilográfica, asentía sin interrumpir. La segunda, continué una fundación familiar que destinará el 30% de las utilidades de mis empresas a proyectos educativos y comunitarios en Iztapalapa, donde comencé todo esto. Y la tercera entidad preguntó levantando la vista. Una reestructuración total de Industrias Aguirre, respondí entregándole otro documento. Quiero dividirla en 5 unidades operativas independientes cada una con su propio consejo y estructura de propiedad. Morales revisó las hojas con atención. «Esto es bastante complejo», don Rafael comentó finalmente. «Tendrá implicaciones fiscales y operativas considerables. ¿Puedo preguntar cuál es el objetivo principal?» «Claridad», dije sin titubear. «Quiero que quede claro qué representan las empresas Aguirre, quién toma las decisiones y cómo se distribuirán los beneficios». El abogado asintió, aunque su mirada dejaba ver que intuía algo más detrás. «¿Y cuál será el papel de su hijo en esta nueva estructura?» «Alejandro conservará su puesto como director de operaciones internacionales», expliqué, «pero ahora reportará a un consejo directivo. Tendrá solo un voto entre 7. Eso limitará mucho su poder de decisión», observó Morales. «Exactamente», confirmé. «A partir de ahora las decisiones se tomarán en consenso, no por imposición». Pasamos otra hora puliendo detalles legales. Morales, siempre profesional, no hizo preguntas personales, aunque noté la curiosidad contenida en su semblante cada vez que introducía una cláusula especialmente restrictiva. «¿Cuánto tiempo tomará implementar todo esto?», pregunté. «Para la estructura básica unas 2 semanas», respondió después de pensar unos segundos. «Para completar la implementación 1 o 2 meses, dependiendo de los ajustes fiscales. Necesito que la primera fase esté lista antes del 15 de agosto», especifiqué. «El bautizo de su nieto», comentó el licenciado sorprendiéndome. Ante mi expresión, añadió con una sonrisa leve: «Mi esposa es amiga de la hermana de doña Beatriz Arizmendi. La ciudad puede ser grande, pero los círculos sociales son pequeños». «Entiendo», respondí, dándome cuenta de que incluso en una metrópoli de millones, el poder siempre se mantenía entre las mismas manos. «Podrá cumplir con el plazo». «Con prioridad absoluta», sí, aseguró. «Mi equipo trabajará exclusivamente en esto». Cuando me despedí, sentí una mezcla de alivio y resolución. Mientras conducía de regreso, repetí mentalmente las palabras que se habían vuelto: mi mantra no era venganza, era justicia, claridad, orden, una redefinición del lugar que cada quien ocuparía en esta familia a partir de ahora. Los días siguientes fueron de actividad constante.
mientras el equipo legal avanzaba con la reestructuración Isabel, y yo nos dedicamos a preparar otro frente, el familiar. Primero, el cuarto del bebé. Convertimos una habitación vacía en una nursery cálida y perfecta. Una cuna de madera de cerezo tallada por artesanos de Michoacán. Un móvil que tocaba canciones tradicionales mexicanas. Una mecedora antigua restaurada que había pertenecido a mi madre. Juguetes educativos cuidadosamente seleccionados. «¿No es demasiado?», preguntó Isabel, observando el resultado. «Ni siquiera sabemos si nos dejarán tenerlo aquí». «Nos lo permitirán», respondí con una seguridad que ni yo entendía del todo. «Porque vamos a cambiar las reglas del juego». Luego vinieron los regalos. No elegimos la ostentación que seguramente acompañaría a los presentes de los Arizmendi. Preferimos el significado, la raíz, la historia. Un medallón de oro con el escudo de la familia Aguirre que había pasado de generación en generación desde mi abuelo. Un libro de cuentos tradicionales mexicanos ilustrado especialmente para Santiago. Y lo más importante, un álbum familiar cuidadosamente armado que contaba la historia de los Aguirre desde sus inicios humildes hasta hoy. Fotografías, recortes, recuerdos de una vida de esfuerzo y trabajo honesto. Una lección silenciosa para cuando llegara el momento, el verdadero linaje no se mide por los apellidos, sino por la historia que se construye con las manos. «Esto es hermoso», comentó Isabel, pasando las páginas del álbum con un cuidado casi reverencial. «Nuestra historia completa», añadí sin adornos ni pretensiones. «Esta es nuestra verdadera herencia, no solo empresas o propiedades, sino ejemplos de vida, esfuerzo y dignidad». También visitamos la parroquia donde Alejandro había sido bautizado hacía 35 años. El padre Joaquín, ya mayor, pero con la lucidez intacta, nos recibió con el afecto de quien ha visto crecer a varias generaciones. «Así que ahora eres abuelo Rafael», dijo con esa sonrisa tranquila que siempre había sabido ofrecerme consuelo. «La vida tiene maneras maravillosas de recordarnos nuestro propósito», respondí. «Pero también puede ser dolorosa, padre». Le conté sin muchos detalles la situación con mi hijo. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, con esa sabiduría serena que no necesita palabras. «El respeto es como una planta delicada», dijo finalmente. «Requiere cuidado constante, pero también sabe cuándo ha sido descuidada. A veces necesita una poda severa para volver a florecer». «¿Cree que estoy haciendo lo correcto?», pregunté más buscando comprensión que aprobación. «Creo que estás haciendo lo necesario», respondió tras pensarlo. «Hay momentos en la vida en que debemos recordar a los demás quiénes somos, no por orgullo sino por verdad, y la verdad, aunque duela, siempre libera». Sus palabras resonaron en mi cabeza durante días. Sí, esta poda severa era necesaria. Nuestra familia debía sanar, y para ello primero había que cortar lo enfermo. Una semana después de la visita al abogado, llegó por mensajería un sobre grueso de papel importado con el monograma dorado de los Arizmendi. Dentro la invitación al bautizo de Santiago Arizmendi Aguirre, impresa en letras elegantes. Nada que no supiéramos ya, pero lo que llamó mi atención fue una nota escrita a mano con la caligrafía impecable de doña Beatriz Estimados Rafael e Isabel. Para la ceremonia sugerimos
vestimenta formal, los caballeros con traje oscuro y las damas con tonos pasteles. La familia más cercana usará los colores tradicionales de los Arizmendi azul marino para los hombres y azul celeste para las damas. Como comprenderán, siendo un evento social de cierta relevancia, se ha establecido un protocolo específico para fotografías y ubicaciones durante la ceremonia que les será explicado al llegar. Atentamente, Beatriz de Arizmendi. Isabel leyó la nota sobre mi hombro. Vi cómo su expresión cambiaba de incredulidad a una furia contenida. Protocolo específico, repitió con la voz temblorosa. ¿Quiénes se creen que son? La familia real. Es su forma de ejercer control, respondí con calma. De recordarnos que para ellos somos invitados secundarios en la vida de nuestro nieto. ¿Y vamos a aceptarlo así? Sin más, preguntó Isabel, dejando que su diplomacia habitual cediera ante la indignación. Por supuesto que no, dije, permitiendo que una sonrisa apenas perceptible se formara en mis labios. Vamos a responder apropiadamente. Esa misma tarde llamé a la mejor papelería de la ciudad. Encargué nuestras propias tarjetas con el escudo de la familia Aguirre grabado en relieve. La nota que dicté para acompañar el regalo bautismal era breve pero inequívoca. Querido nieto Santiago, con la bendición de tu bautizo inicias un camino de fe y valores. Como tus abuelos paternos, deseamos acompañarte en cada paso con amor y la sabiduría que sólo la experiencia otorga. Te obsequiamos este medallón que ha pertenecido a 5 generaciones de Aguirre hombres y mujeres que forjaron su destino con trabajo, coraje e integridad. Valores que estamos seguros también formarán tu carácter. Recuerda siempre que llevas en tus venas la sangre de quienes nunca se rindieron, de quienes transformaron la adversidad en fuerza y el respeto en guía de vida. Con amor infinito, tus abuelos Aguirre. Es perfecto, dijo Isabel al leerlo. Directo pero elegante. Un recordatorio sutil y poderoso. Es solo el comienzo, respondí. El verdadero mensaje lo entenderán el día del bautizo. 3 días antes de la ceremonia recibí la llamada que esperaba. El licenciado Morales me confirmó que la primera fase de la reestructuración estaba completada. Todo ha sido implementado según sus especificaciones. Don Rafael explicó, extendiéndome los documentos. El fideicomiso de su nieto está constituido bajo los parámetros exactos. La fundación familiar ha sido registrada con usted y su esposa como administradores vitalicios. Y la reestructuración corporativa ya fue legalmente inscrita. Excelente trabajo, dije, firmando el último documento. ¿Y la carta para Alejandro?, pregunté. Aquí está, respondió, entregándome un sobre sellado. Incluye la notificación formal de los cambios y la invitación a la primera reunión del nuevo consejo directivo programada para la próxima semana. Guardé el sobre en mi portafolio, sabiendo exactamente cuándo y cómo lo entregaría. Antes de irme hice una última pregunta. En términos prácticos, licenciado, ¿cuál es el impacto inmediato de estos cambios para mi hijo Morales? Ordenó unos papeles antes de contestar. En términos estrictos, su hijo mantiene su cargo y su salario actual, dijo finalmente, pero se detuvo un instante levantando la mirada.
Su margen de poder, don Rafael, ha cambiado por completo. Yo asentí sin necesidad de más palabras, porque eso era exactamente lo que buscaba. Sin embargo, continuó el licenciado Morales, ajustando sus lentes, su hijo ya no tiene autoridad unilateral para tomar decisiones estratégicas, aprobar presupuestos por encima del monto establecido, ni representar a la empresa en negociaciones internacionales sin la aprobación del Consejo. Y en términos patrimoniales, pregunté. El esquema de sucesión ha sido completamente modificado, explicó. Ya no heredará el control mayoritario, sino participaciones minoritarias en cada unidad operativa sujetas a cláusulas de desempeño y conducta. Si incumple alguna las pierde automáticamente. Asentí lentamente. Perfecto, respondí con una mezcla extraña de satisfacción y melancolía. Exactamente lo que buscaba. Al salir del despacho me detuve en la acera. La ciudad vibraba a mi alrededor con su ritmo inconfundible, el rugido de los motores, el olor a pan dulce, recién hecho, los vendedores ambulantes llamando a gritos. Era mi ciudad, la misma que me había visto levantarme desde la nada con las manos vacías y el corazón lleno de ambición. Y ahora sería testigo de algo distinto, la defensa de mi dignidad y de mi apellido. Tantendi. La mañana del bautizo amaneció clara, radiante, como si incluso el clima se prestara al espectáculo que los Arizmendi habían orquestado con precisión quirúrgica. Isabel estaba deslumbrante, un traje sastre color coral, deliberadamente alejado del azul celeste que doña Beatriz había sugerido en su nota y un collar de perlas heredado de su madre. Yo opté por un traje gris claro y una corbata con los colores de Michoacán, mi tierra natal. Listos para sacudir un poco el gallinero, bromeé mientras subíamos al auto. Isabel sonrió. Esa sonrisa cómplice que compartíamos cada vez que nos tocaba enfrentar al mundo juntos. Más que listos, dijo, acomodando con cuidado la caja que contenía nuestros regalos para Santiago. Es hora de recordarles que los Aguirre quizás no tengamos 5 generaciones de banqueros, pero tenemos algo más valioso. ¿Y qué es eso?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Autenticidad, contestó. Eso no se compra con apellidos. Damta. La catedral metropolitana se erguía majestuosa, bañada por la luz de la mañana. El murmullo de la gente se mezclaba con el repique de las campanas. Al llegar un joven con traje oscuro y una tableta en mano, nos interceptó. ¿Sus nombres, por favor?, preguntó sin levantar la vista. Rafael e Isabel Aguirre, respondí. Los abuelos paternos. El joven deslizó su dedo por la pantalla hasta encontrarnos. Ah, sí. Segunda fila, lado derecho. Segunda fila, repitió Isabel con una calma que helaba el aire. Debe haber un error. Somos los abuelos paternos. El muchacho dudó, volvió a mirar la tableta. Lo siento, señora. Esas son las asignaciones aprobadas por la familia Arizmendi. La primera banca está reservada para los padrinos y los abuelos maternos. Intercambié una mirada con Isabel. No hacía falta hablar. Era exactamente el tipo de humillación que habíamos anticipado. Entiendo, dije con una sonrisa tensa. Respetaremos los protocolos. Entramos en silencio.
La catedral estaba llena. Las voces se mezclaban con el eco de los pasos sobre el mármol. La mayoría de los asistentes pertenecían al círculo de siempre políticos, banqueros, empresarios de apellidos pesados, caras que solían aparecer en las páginas sociales y que rara vez se mezclaban con gente como nosotros. Don Ernesto y doña Beatriz, impecables, en los tonos azulados que habían decretado como colores familiares, saludaban a los invitados cerca del altar con esa cortesía estudiada de quienes nacieron para ser vistos. A su lado, Laura sostenía a Santiago vestido con un traje de bautizo que parecía sacado de un museo. Bordados finos, lino antiguo, herencia de siglos. Alejandro, un poco apartado, saludaba con rigidez, cumpliendo su papel sin convicción. Cuando nos vio acercarnos, noté un destello fugaz en su rostro: sorpresa, incomodidad, tal vez culpa. «Mamá, papá», dijo inclinándose para besar a Isabel y estrechar mi mano. «Me alegra que hayan podido venir. No nos habríamos perdido el bautizo de nuestro nieto por nada del mundo», respondió Isabel con una amabilidad tan firme que parecía una advertencia, aunque veo que no fuimos prioridad en la distribución de asientos. Alejandro se removió incómodo. «Fue decisión de los padrinos», explicó débilmente. «Ellos organizaron todo con la ayuda de don Ernesto». «Por supuesto», respondí dejando que el escepticismo se notara apenas. «¿Podemos saludar a nuestro nieto Claro?», dijo él, guiándonos hacia Laura, que conversaba con sus padres. El contraste era evidente, nuestras ropas vibrantes rompían con el mar uniforme de tonos azulados. Éramos un punto de color en una pintura hecha para excluirnos. Laura llamó a Alejandro. «Mis padres quieren saludar a Santiago». Ella se giró su sonrisa social, colocándose como una máscara. Don Rafael, doña Isabel saludó. «Qué gusto que pudieran acompañarnos en este día tan especial». «No nos lo perderíamos», respondió Isabel, extendiendo los brazos. «¿Puedo sostenerlo un momento?». Vi la vacilación en Laura, ese segundo de duda, donde se revela lo que las palabras no dicen, que nuestro afecto era tan incómodo como nuestra presencia. Pero con tantos ojos encima no tenía elección. «Por supuesto», respondió entregando al bebé con delicadeza. «Solo tenga cuidado con el traje bautismal. Es una reliquia familiar de los Arizmendi». El silencio que siguió pesó más que cualquier palabra. «Ha estado en la familia por 5 generaciones», comentó doña Beatriz, con esa satisfacción que se reserva para quienes creen poseer historia y linaje. «Impresionante», respondí, mirando al bebé en brazos de Isabel. «Los Aguirre también tenemos nuestras tradiciones familiares, aunque quizá menos exhibidas en vitrinas de museo». Don Ernesto, que había estado escuchando, intervino con su habitual tono condescendiente. «Las tradiciones son el pilar de las familias consolidadas, Rafael. Dan continuidad y sentido a las generaciones. Estoy seguro de que ustedes tienen las suyas, a su manera». «A nuestra manera sí», contesté, manteniendo la sonrisa. «Tradiciones como la honestidad, el trabajo duro, la lealtad incondicional. Valores que, por cierto, no siempre se miden en objetos materiales». El silencio que siguió fue breve pero denso. El murmullo de la catedral apenas alcanzaba a disimularlo. Don Ernesto, acostumbrado a tener la última palabra en cualquier conversación, se quedó momentáneamente sin réplica.
Fue doña Beatriz quien rescató el tono social con la destreza de quien ha pasado décadas dominando la cortesía. Hablando de tradiciones, dijo con su voz dulce el obispo que oficiará la ceremonia, también bautizó a Laura hace 30 años. Es un amigo cercano de la familia. ¡Qué afortunada coincidencia!, respondió Isabel, meciendo suavemente a Santiago, que la miraba con esos ojos oscuros tan parecidos a los de Alejandro cuando era bebé. Nosotros trajimos algo especial para la ocasión, intervine. Una tradición de los Aguirre. —Ah, ¿un obsequio?, preguntó doña Beatriz, con esa curiosidad afilada que no alcanzaba a sus ojos. Pueden dejarlo en la mesa de regalos. La coordinadora del evento se encargará de registrarlo. No es un regalo cualquiera, corregí con calma. Es una herencia familiar, algo que cada primogénito Aguirre ha recibido en su bautizo durante generaciones. Saqué de mi bolsillo una pequeña caja de terciopelo. La abrí con cuidado. Dentro el medallón de oro brilló bajo la luz que entraba por los vitrales con el escudo de los Aguirre grabado en relieve. Este medallón perteneció a mi bisabuelo, expliqué, notando cómo algunos invitados cercanos se acercaban con curiosidad. Ha pasado de generación en generación como símbolo de nuestra historia familiar. Laura miró la pieza con evidente desconcierto, como si no supiera cómo reaccionar ante algo que escapaba a su guión. «Es muy considerado», respondió finalmente, «pero ya hemos elegido las joyas que usará Santiago durante la ceremonia. Son piezas de los Arizmendi, por supuesto. Este no es para la ceremonia», aclaré mi voz firme pero cordial. «Es un legado. Algo que guardará toda su vida como recordatorio de quién es y de dónde viene, de ambas familias». Vi cómo don Ernesto y doña Beatriz se miraron incómodos. El mensaje era claro, nuestra sangre estaba presente y no pensábamos desaparecer de la historia. Alejandro, en cambio, miraba el medallón con una expresión difícil de descifrar, un rastro de nostalgia quizás, el recuerdo de una infancia en la que los valores familiares todavía eran sólidos y reales. «La ceremonia está por comenzar», anunció doña Beatriz, consultando su reloj con elegancia forzada. «Deberíamos tomar nuestros lugares». Isabel besó la frente del niño antes de devolverlo a los brazos de Laura. No escuché lo que le susurró, pero vi el gesto, un pequeño roce, una despedida cargada de ternura y desafío a la vez. Laura se tensó, aunque su sonrisa social permaneció intacta mientras se alejaba hacia los padrinos. Mientras avanzábamos hacia la segunda fila, nuestro lugar asignado, sentí las miradas de algunos invitados. Curiosas evaluadoras, tal vez incluso incómodas. Éramos la nota discordante en aquella sinfonía meticulosamente dirigida por los Arizmendi, los abuelos que no usaban los colores oficiales, los que traían sus propias tradiciones, los que no se arrodillaban ante el protocolo. «¿Viste la cara de don Ernesto cuando mencionaste el medallón?», susurró Isabel mientras nos sentábamos. «Parecía haber mordido un limón», respondí con una leve sonrisa. «Esto apenas comienza». Acomodé discretamente el sobre con los documentos legales en el bolsillo interior de mi saco. El verdadero mensaje llegará después de la ceremonia. El bautizo transcurrió con la solemnidad pomposa que esperaba. El obispo, evidentemente cercano a los Arizmendi,
habló con entusiasmo sobre la distinguida familia y la noble tradición que ahora continuaría a través del pequeño Santiago. De nosotros los Aguirre, ni una sola mención. Era como si la mitad del linaje del niño no existiera borrada deliberadamente del relato. Observé a Alejandro durante toda la ceremonia. Se mantenía un paso atrás, fuera del círculo que formaban Laura sus padres y los padrinos. Parecía incómodo, ajeno, incluso en su propio evento. Y por primera vez vi en sus ojos una sombra de duda. Quizás empezaba a sentir el peso de su propia exclusión. Cuando terminó el sacramento, los invitados comenzaron a salir hacia la explanada, donde una fila de autos de lujo aguardaba para trasladarlos al club de golf Las Lomas, escenario de la recepción. Isabel y yo nos quedamos atrás esperando. «¿Estás segura de esto?», preguntó ella en voz baja mientras la multitud se dispersaba entre ecos de risas y flashes de cámaras. «Si lo haces, no habrá vuelta atrás». «Estoy completamente seguro», respondí. «No se trata de venganza, sino de dignidad, de recordarles a todos, especialmente a Alejandro, quiénes somos realmente». Esperamos hasta que la mayoría se había marchado. Entonces me acerqué a mi hijo, que conversaba con uno de los organizadores revisando detalles. «Alejandro», lo llamé. «¿Podemos hablar un momento?» «¿En privado?» Su mirada se cruzó con la mía, y en ese instante supe que todo lo que vendría después cambiaría nuestras vidas para siempre. Vi la duda cruzar su rostro. Sus ojos se desviaron fugazmente hacia la entrada, donde Laura y sus padres esperaban entre los invitados. «Ahora no es buen momento», papá dijo en voz baja. «Los invitados ya van camino al club y tengo que...». «Será breve», lo interrumpí con una firmeza que no admitía réplica. «Y es importante». Algo en mi tono debió hacerle entender que no era una conversación más. Sin decir nada asintió y nos condujo a una pequeña capilla lateral apartada del bullicio. El aire allí era más fresco, casi solemne, con el eco apagado de los pasos resonando entre los muros. «¿Qué sucede?», preguntó mirando su reloj nervioso. «Si es por los asientos, no fue decisión mía. Los padrinos insistieron en...». «No se trata de los asientos», lo corté, sacando un sobre del interior de mi saco. «Se trata de esto». Se lo tendí. Observé su expresión mientras lo abría, primero confusión, luego desconcierto, hasta que el significado empezó a calar. «¿Qué es esto?», balbuceó. «Una reestructuración completa», respondí con calma. «Como director de operaciones internacionales, estás siendo notificado oficialmente». Leyó con rapidez la tensión creciendo en su mandíbula. «Esto diluye completamente mi autoridad», dijo al fin, alzando la vista. «Me convierte en un simple ejecutivo sujeto a aprobación constante del Consejo». «Exactamente», confirmé. «Igual que tú has diluido nuestra presencia como abuelos sujetos a la aprobación constante de los Arizmendi». Su rostro perdió color. Por primera vez parecía entender realmente lo que estaba pasando. «Papá, son cosas distintas», protestó. «Esto es negocio, lo otro es familia». Precisamente, completé. «Y si la familia puede reorganizarse para conveniencia de unos pocos,
¿Por qué no los negocios? Isabel, que hasta entonces había permanecido callada, habló con voz suave pero firme. Alejandro, tu padre y yo hemos respetado tus decisiones durante años. Tu matrimonio, tu carrera, tu vida. Aun cuando nos alejabas, nunca interferimos. Pero hay límites que no podemos permitir que se crucen. Y según ustedes, ¿cuáles son esos límites?, replicó él con un hilo de desafío. El respeto, respondí. No hablo de cortesías o formalidades vacías, sino del reconocimiento genuino de quiénes somos y de lo que hemos construido. Él levantó el documento con la mano. ¿Y creen que esto dijo, agitando las hojas, genera respeto? Una maniobra corporativa en el día del bautizo de mi hijo. No intervino Isabel con una firmeza que lo sorprendió. El respeto no se gana con maniobras sino con coherencia, con actos con valores vividos no pronunciados. Algo que olvidaste cuando permitiste que los Arizmendi decidieran que tus propios padres no merecían saber que su nieto había nacido. El impacto fue inmediato. Su mirada vaciló, su respiración se entrecortó. Durante un instante pensé que se defendería, que lanzaría la misma excusa de siempre que estaban ocupados, que no fue intencional. Pero no. Su postura cambió. Los hombros le cayeron levemente y en sus ojos vi un destello que no había visto en años. Vulnerabilidad. Lo sé, dijo finalmente, casi en un susurro. Lo sé. Y lo siento. No era la reacción que esperaba. Me había preparado para su ira, para acusaciones, para una ruptura definitiva. No para eso. ¿Lo sabes?, pregunté incrédulo. He permitido cosas que no debía, admitió, pasándose una mano por el rostro agotado. Al principio no fue intencional, pero con el tiempo ceder se volvió más fácil que enfrentar. ¿Enfrentar qué exactamente?, preguntó Isabel sin agresividad, solo con una curiosidad que dolía. Las expectativas, respondió con amargura. Las de los Arizmendi, las de Laura, las de ese círculo en el que ahora vivimos. Es como si hubiera dos Alejandros, el ejecutivo, que escala posiciones, y el hijo de Rafael e Isabel Aguirre, que creció creyendo en el valor del trabajo y la familia. El silencio que siguió fue largo, cargado de algo casi sagrado. No era una disculpa completa, pero sí un comienzo. Un reconocimiento. ¿Y cuál de esos Alejandros quieres ser para tu hijo?, pregunté al fin. Su mirada cayó sobre el documento que aún sostenía. Luego se volvió hacia la nave principal de la catedral, donde minutos antes Santiago había sido bautizado. No lo sé, dijo con honestidad que dolía. Creí que podía ser ambos, tomar lo mejor de los dos mundos. Pero días como hoy me hacen pensar que quizás he estado perdiendo algo esencial en el camino. Nunca es tarde para recuperarlo, dijo Isabel con voz más suave. Siempre que realmente quieras hacerlo. Él nos miró a ambos como buscando en nuestros rostros una señal de verdad, una puerta abierta. ¿Y esto?, preguntó al fin alzando el documento. Es definitivo, respondí. Tan definitivo como tú quieras que sea. ¿Qué significa eso?, preguntó con cautela. Significa que los cambios legales ya están hechos y no pueden revertirse. Pero tu papel dentro de la nueva estructura puede evolucionar. Todo dependerá de ti. ¿Evolucionar cómo?
No buscamos castigarte, expliqué. Esto establece un nuevo orden basado en méritos, no en herencias automáticas. Si demuestras con acciones que entiendes y compartes los valores que levantaron a esta familia, tu influencia crecerá. Isabel completó la idea. Los mismos valores que intentamos enseñarte desde niño: honestidad, esfuerzo, lealtad, respeto y familia. No como concepto vacío o estatus social, sino como lo que es la base de todo. El silencio volvió a ocupar la capilla. Pude ver los engranajes girando en la mente de mi hijo, procesando cada palabra, cada consecuencia. Y por primera vez en muchos años, tuve la sensación de que me estaba escuchando de verdad. Laura y sus padres no entenderán esto, dijo finalmente Alejandro con un dejo de preocupación en la voz. Para ellos un cambio así es una declaración de guerra. No buscamos guerra, corregí con calma. Buscamos equilibrio. Recordarles a todos, incluso a ti, que ser un Aguirre significa algo, que nuestros valores y nuestra historia merecen respeto no por un apellido, sino por lo que representan: trabajo, integridad, memoria. El sonido de unos tacones resonó en el mármol, rompiendo el silencio de la capilla. Laura apareció en la entrada, su expresión una mezcla de impaciencia y sospecha. «Alejandro, todos te están esperando», dijo lanzando miradas rápidas entre nosotros y el documento que él sostenía. «Ya voy», respondió él doblando cuidadosamente el papel antes de guardarlo en su bolsillo. «Solo un momento más». Laura vaciló. No estaba acostumbrada a que sus palabras no fueran órdenes. Finalmente, tras un breve silencio cargado de tensión, giró sobre sus tacones y se retiró. Pero antes de irse, nos lanzó una mirada envenenada de curiosidad y recelo. «Tengo que irme», dijo Alejandro cuando volvimos a quedar solos. Pero esta conversación no ha terminado. Por supuesto que no, respondí con serenidad. Apenas comienza. «¿Vendrán a la recepción?», preguntó entonces, y en su tono había algo nuevo, una pizca de esperanza. Intercambié una mirada con Isabel, que asintió apenas. «Estaremos allí», dije. «Pero en nuestros propios términos, no como simples decoraciones en el espectáculo de los Arizmendi». Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa real cruzó su rostro. «Entiendo», dijo simplemente antes de marcharse. «¿Yo qué?». Nos quedamos en silencio un momento. El eco de sus pasos se apagó y solo quedó la luz temblando sobre las bancas. «¿Crees que realmente lo entiende?», preguntó Isabel, aún mirando hacia la puerta. «Está empezando a hacerlo», respondí. «Y eso, por ahora, es suficiente». La recepción en el club de golf. Las Lomas era justo lo que imaginábamos: opulencia cuidadosamente calculada. Candelabros de cristal, mesas con manteles blancos, arreglos florales en tonos azul y plata. Un cuarteto de cuerdas tocaba Mozart en un rincón mientras meseros impecables servían copas de champán. El aire olía a poder, a protocolo y a falsedad. Nuestra llegada causó el pequeño revuelo que esperábamos. Las miradas se cruzaban, los murmullos se alzaban. No éramos invitados incómodos, éramos una anomalía, una nota discordante en aquella sinfonía de apariencias. Don Ernesto, siempre el anfitrión perfecto,
se acercó con su sonrisa medida. «Rafael, Isabel, me alegra que hayan podido acompañarnos», dijo con esa cortesía que sonaba más a advertencia que a bienvenida. Nos guió hacia una mesa en el perímetro del salón. «Les hemos reservado un lugar aquí junto a algunos amigos de la familia». Noté inmediatamente la distancia. Nuestra mesa estaba lejos de la principal, donde se sentaban los Arizmendi, los padrinos, y presumiblemente Alejandro, Laura y el bebé. Otra exclusión cuidadosamente planificada. Otro recordatorio del lugar que querían asignarnos en su mundo. Muy considerado respondí con tono neutro, paseando la vista por el salón. Pero antes de sentarnos, quisiéramos entregar personalmente nuestro regalo para Santiago. Doña Beatriz, que se había acercado sin hacer ruido, intervino con su sonrisa de porcelana. «La mesa de regalos está junto a la entrada», dijo. «La asistente se encargará de registrarlo y hacerlo llegar a Laura y Alejandro». «Preferimos entregarlo en persona», intervino Isabel, con esa firmeza cortés que usaba solo cuando era necesario. «Es una tradición familiar». Don Ernesto y doña Beatriz intercambiaron una mirada rápida, esa comunicación silenciosa de las parejas que saben leer el pensamiento del otro. «Como deseen», concedió él finalmente. «Están en la mesa principal al fondo del salón». Nos dirigimos hacia allá, sintiendo las miradas clavadas en la espalda. La mesa principal estaba en una plataforma elevada, un recordatorio físico de su jerarquía social. Los Arizmendi, los padrinos, un político y su esposa. Laura estaba en el centro radiante sosteniendo al bebé. Alejandro no estaba. «Laura», dijo Isabel cuando llegamos, «quisiéramos entregarte personalmente nuestro regalo para Santiago». Mi nuera levantó la vista sorprendida. No esperaba que cruzáramos esa línea invisible que ella había trazado entre ellos y nosotros. «¡Qué amables!», respondió con cortesía. «Pueden dejarlo con los demás regalos». «No es ese tipo de regalo», la interrumpí con suavidad. Saqué el álbum encuadernado en cuero oscuro. «Es algo que Santiago valorará cuando crezca. Algo que le ayudará a entender quién es y de dónde viene». Ella lo tomó con cierta reticencia, hojeó las primeras páginas, fotografías antiguas, artículos de periódico, las manos callosas de mi padre, sosteniendo el primer ladrillo de nuestra fábrica. «Qué interesante», dijo al fin, intentando disimular su desconcierto. «Lo guardaremos con los recuerdos de la ceremonia». «No es un simple recuerdo», corrigió Isabel con dulzura firme. «Es la historia de la mitad del legado de tu hijo, tan valiosa como cualquier genealogía Arizmendi». Don Ernesto, que ya se había acercado para supervisar, lanzó una mirada fugaz al álbum. Un gesto pintoresco, comentó con tono seco, aunque quizá un tanto rústico para la ocasión. Su comentario cayó como una piedra en el silencio que siguió. Y fue entonces, justo en ese instante, cuando comprendí que no hacía falta levantar la voz para ganar una batalla. Bastaba con recordarles quiénes éramos y hacerlo frente a todos. Los niños de hoy aprecian más los regalos modernos. ¿No lo creen?, comentó doña Beatriz con su sonrisa de porcelana. «Los obsequios se olvidan», respondí sin perder la cortesía. «Pero los valores perduran. Y eso es lo que representa este álbum, los valores que construyeron el apellido Aguirre, el mismo
que ahora lleva mi nieto, aunque sea en segundo lugar. El aire del salón se volvió espeso. Varias conversaciones se detuvieron. Los murmullos se apagaron. Era un silencio elegante pero tenso, como el filo de una copa de cristal a punto de romperse. «Papá». Mamá, la voz de Alejandro rompió el momento. Caminaba hacia nosotros con paso firme, la mirada clara, el rostro sereno. «Veo que ya entregaron su regalo», dijo deteniéndose junto a la mesa principal. «Así es», respondí. «Esperamos que algún día se lo muestres a Santiago, que le expliques el significado de cada página». Algo cambió en su expresión. Una decisión silenciosa cruzó su mirada. «Lo haré», dijo con firmeza. Hizo una pausa y añadió: De hecho, hay algo que quiero compartir con todos». Giró hacia los invitados. «Si me permiten su atención un momento». Su voz clara y segura fue suficiente para acallar la orquesta y las conversaciones dispersas. Los Arizmendi intercambiaron miradas de desconcierto. Don Ernesto sonreía convencido de que su yerno ofrecería el discurso habitual de agradecimientos y halagos a la familia. Pero lo que vino después lo borró de color. «Quisiera agradecer a todos por acompañarnos en este día tan especial», comenzó Alejandro. «El bautizo de mi hijo Santiago no solo representa su entrada a la fe, sino también su incorporación a una tradición familiar, que pertenece a dos linajes igualmente valiosos». Un murmullo recorrió el salón. Por un lado continuó la distinguida familia Arizmendi, con su larga historia en las finanzas. Y por otro, la familia Aguirre, construida desde la tierra por mi padre Rafael Aguirre, quien nació hijo de campesinos, y con esfuerzo, honestidad y visión, levantó una empresa que hoy da sustento a más de 500 familias mexicanas. La incomodidad se extendió como una ola. Las sonrisas se congelaron. Los murmullos se hicieron cuchicheos. Laura lo observaba con una mezcla de incredulidad y enojo. Pero él siguió inmutable. «De los Arizmendi, espero que mi hijo aprenda refinamiento, visión y respeto por la historia. De los Aguirre, que aprenda la ética del trabajo duro, la integridad y el valor de forjar su propio destino». Su mirada me buscó entre la multitud. Luego, con voz firme, añadió: «Y hoy quiero anunciar algo. En honor a ambas tradiciones, Laura y yo hemos decidido que el nombre legal de nuestro hijo será Santiago Aguirre Arizmendi, siguiendo la tradición mexicana donde el apellido paterno precede al materno». El silencio fue absoluto. Podría haberse escuchado caer una copa. Laura palideció con la expresión de quien ha recibido un golpe en el pecho. Don Ernesto y doña Beatriz se miraron sin palabras, intentando entender cómo habían perdido el control del escenario que ellos mismos habían montado. Esta decisión continuó. «Alejandro representa nuestro compromiso con el respeto y la igualdad entre ambas familias. Reconocemos que Santiago es heredero de dos legados igualmente dignos». Alzó su copa. «Por Santiago Aguirre Arizmendi y por las dos familias que hoy se unen a través de él». La sala entera levantó sus copas, movidos más por el peso de la etiqueta que por la emoción. El brindis sonó hueco, pero en el aire quedó suspendida una sensación distinta, la de un cambio irreversible.
Cuando los murmullos regresaron, Alejandro se acercó a nosotros. No estaba planeado, confesó en voz baja. Pero después de lo que hablamos en la catedral y de leer el documento, entendí que tenía que tomar una posición, que no podía seguir intentando complacer a todos y traicionándome a mí mismo. Isabel lo miró con calma. Laura está al tanto. Él dirigió la vista hacia la mesa donde su esposa discutía acaloradamente con sus padres, los gestos crispados, la voz contenida. No admitió. Pero lo estará. Es una conversación pendiente y necesaria. No será fácil, advertí, sabiendo bien cómo operaban las dinámicas de poder en ese matrimonio. Lo sé, respondió con resolución. Pero no puedo seguir viviendo dividido, avergonzado de mis raíces. No quiero que mi hijo crezca sin conocer la mitad de su historia. Lo miré, y por primera vez en años vi al hombre que había criado. No al ejecutivo ni al hijo distante. Al hombre. ¿Qué viene ahora?, preguntó Isabel, práctica como siempre. Conversaciones honestas, dijo él. Con Laura, con los Arizmendi, y con ustedes también. Hay mucho que reconstruir. Estaremos aquí, le aseguré, posando mi mano en su hombro. Como siempre debimos estarlo. Dunham. Las semanas siguientes serían difíciles. Negociaciones, silencios, ajustes. La reestructuración corporativa avanzaría estableciendo nuevos equilibrios. El matrimonio de Alejandro se enfrentaría a pruebas reales mientras ambos aprendían a convivir bajo un nuevo orden donde su hijo llevaba oficialmente el apellido Aguirre en primer lugar. Pero aquella noche, al ver a Santiago dormir en su cuna, ajeno al torbellino adulto que lo rodeaba, sentí una certeza profunda. Había valido la pena. Cada palabra dura, cada silencio necesario. Porque no se trataba solo de recuperar un lugar. Se trataba de recuperar el respeto. No el superficial nacido de títulos o fortuna, sino el respeto que surge de la integridad de los actos de la verdad vivida. «Es hermoso», dijo Isabel, acercándose para mirar al bebé. «Tiene tus ojos y tu determinación». «Será un verdadero Aguirre», respondí. «Un Aguirre Arizmendi», me corrigió suavemente. «Con lo mejor de los dos mundos». Sonreí. «Con lo mejor de los dos mundos», repetí saboreando las palabras, porque al final comprendí que no se trataba de ganar una guerra. Se trataba de que mi nieto creciera sabiendo quién era, valorando cada raíz, entendiendo que la verdadera nobleza no se hereda, se construye. Llegué un día sin avisar a la casa de mi hijo y descubrí que mi nieto había nacido sin que yo lo supiera. Y en lugar de dar la espalda, elegí el camino más difícil, el de la dignidad. En ese proceso no solo recuperé mi lugar como abuelo, también ayudé a mi hijo a recordar de dónde venía, qué lo hacía verdaderamente un Aguirre. Porque el respeto genuino no se exige. Se gana día a día en los momentos que ponen a prueba quién eres realmente. Y mientras observaba a mi familia imperfecta, fracturada pero renacida, supe que ese era el principio de un nuevo capítulo. Uno donde cada parte de nuestra historia tendría el espacio que merecía. Santiago Aguirre Arizmendi crecería sabiendo exactamente quién era. Y eso comprendí era la victoria más importante de todas.